computadora. Perfecto, muy bien. Pues buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de los lunes. Y hoy pues vamos a presentar un tema que para mí la verdad es que llama muchísimo la atención. Son casos probablemente que ahí, qué bueno que existen los hemodinamistas para que salgan al quite, porque a veces son casos que no nos quisiéramos enfrentar algunos. Bueno, yo, sobre todo yo, no me gustaría. El doctor Alberto Zárate, todos lo conocen, para los que no, pues él es cardiólogo, es hemodinamista. Actualmente está ahí como encargado del programa en el ISSSTE, en el López Mateos. Y bueno, pues siempre digo, socio, amigo y haciendo super mancuerna siempre. Beto, pues bienvenido, la palabra es tuya y muchas gracias por estar aquí. Hombre, pues gracias por la invitación. Como siempre, es un muy buen foro ahí para compartir con los colegas y amigos cirujanos estos temas que no son, la verdad es que nada frecuentes, y la verdad es que nos topamos con este caso bastante interesante. Y la verdad es que los artículos que le mandé a Charlie, y yo esto lo presenté también en un Solasi, en un congreso de intervencionismo, y estuve buscando un buen rato buenos artículos y dije, ¿qué le mando a Charlie? Tengo 15, pero todas revisiones de un caso cerrado por cateterismo, por cirugía, la secuencia. Yo creo que siendo aquí la cuestión más actual, pues sí, mandamos lo de fetal y el caso de Turquía. Pero bueno, la idea es tener una idea, digamos, como cardiólogos y cirujanos cardiovasculares, que pues no todo está dentro del corazón, ¿no? Entonces, siempre que hay un paciente, no son diagnósticos sencillos y pues hay que pensar fuera del corazón en algunos casos donde vemos franca insuficiencia cardíaca y que pues de repente el corazón estructuralmente sano, ¿no? Entonces, esta cuestión es interesante. Y la verdad es que pues nos tocó, ya tiene rato que vimos este caso, Iñaki y yo, él tiene casi 4 años, y se los quiero platicar primero y después hacer una revisión así rapidísima de esto de las fístulas. Entonces, a nosotros nos llegó, esta paciente se hizo un diagnóstico prenatal, y el eco fetal nos mandaron por edad materna avanzada, 45 años, diabetes y obesidad. Pues la señora con un mal control prenatal, o sea, a mí me decía, doctor, yo pensaba que ya era la menopausia y ¿cuál? Inició control prenatal a las 33 semanas de gestación. Entonces aquí nada más les pongo los cortes que sacamos en ese momento. Es un sagital para ver el arco. Y aquí en el eje corto vemos aquí cómo se ven bien las ramas. Rama izquierda, rama derecha. Y aquí un saco. Ajá, que nos llamaba la atención, que decíamos, ¿qué es esta condición que tiene como un saco y que tiene en el Doppler color, hay flujo? Entonces lo medimos, midió 18 por 18, la verdad es que era en ese momento, dijimos, es una estructura grande. Pero la verdad es que en ese momento no teníamos la certeza de que era entre lo que estábamos, ¿no? Le comentábamos a la mamá y dijimos, ¿sabe qué? Pues hay algo, hay una cuestión vascular que está fuera del corazón y que nos llama la atención. Entonces, la cerecita del pastel, pues es que la mamá es enfermera del INP, del Servicio de Oncología, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese contexto no fue nada sencillo, porque pues sabemos que muchas veces el personal de los institutos pues, prefiere en muchas ocasiones tratarse en su casa, ¿no? Entonces le comentamos, pues, nació allá y dijo, no, pues vamos que nazca acá, nació el niño, bastante bien las primeras 24 horas, pesó 2,900, pero en el control ya del eco 48 horas después, vemos el arco
vemos flujo, contraste espontáneo en la inominada, que habla de insuficiencia cardíaca, y otra vez el mismo saco, que en ese momento también nos parecía como dependiente de la aorta. Las válvulas normales, con ligera dilatación de cavidades derechas, y otra vez las mediciones, pues muy similares, 19 por 2. Un saco de 2 centímetros estaba ahí relacionado a la aorta, y después ya nos dábamos cuenta que también tenía mucha relación con la arteria pulmonar. La verdad es que en ese momento dijimos, ¿qué es esto? La verdad es que no tenemos muy claro qué es, pero bueno, vamos a pedirle un angiotac. Ahorita al final les pongo la placa con la que se le tomó, pero es una cuestión ahí también sumamente interesante, que la verdad es que, pues, la gente de Rayos X, no tenemos a nuestro Sergio Patrón, pero le echó ganas y nos comentaba, ¿no? Que había un saco aneurismático que dependía aparentemente de la rama derecha de la arteria, de la rama izquierda de la arteria pulmonar. Entonces, ante este contexto, el paciente se iba deteriorando con mayor dependencia de oxígeno e hipertenso pulmonar. Entonces, esta es la nota, lo pasamos a los 8 días y pesaba 2,900 y saturando 78% en CPAP. La verdad es que sí, ya muy desaturado a los 8 días de vida. Estos fueron los parámetros hemodinámicos que encontramos: una hipertensión pulmonar moderada, pues está arriba del 50% de la aorta, y esta fuera después de la intervención del cierre de la fístula, ¿no? La verdad es que una mejoría significativa, como una hipertensión pulmonar leve ya con la presión pulmonar media abajo del 50% de la sistémica. Entonces, estas son las angios que iniciamos. Este es un angio en la inominada, donde vimos aquí que fue la primera que dijimos, ¿qué es esto? Porque inyectamos, se ve el ventrículo derecho, la pulmonar, y un saco ahí gigante en el hemitórax izquierdo. Dijimos, a ver, vamos a ver, pues no que era de la aorta, la verdad es que inyectamos la aorta limpia, y después ya haciendo una inyección en el tronco de la arteria pulmonar, vimos que efectivamente era una fístula arteriovenosa pulmonar gigante que ocupaba poquito más de un tercio del hemitórax izquierdo. Se canuló con una guía, o sea, se metió la guía adentro del saco para dar soporte, pero la verdad es que el niño estaba pequeño, menos de 3 kilos. La verdad es que nos costó bastante trabajo hasta poder entrar ya a la porción distal, y ya en la colateral o en el vaso nutricio principal, hacer esta inyección y verificar que tenemos un vaso nutricio único, un saco aneurismático gigante que drena al atrio izquierdo, ¿no? Entonces, esta es una fístula arteriovenosa pulmonar simple, gigante, ¿no? La simple es aquella que tiene un vaso nutricio único. Pero fíjense, después ya para meter el dispositivo, la verdad es que no fue nada sencillo, porque se nos quinqueaba horrible ahí, se doblaba toda la vaina. No fue sencillo pasarla hasta la porción distal, pero finalmente se pudo. Metimos un dispositivo que es un plug, como un plug 2, y la verdad es que quedó ahí bastante bien, tapando ahí toda el vaso nutricio, y en unos minutos prácticamente habíamos cerrado ya la malformación. Como les comentaba ahí, los parámetros hemodinámicos, la verdad es que mejoró sustancialmente después de 20 minutos de cerrado el defecto. Y la verdad es que, bueno, lo presenté ahí en varios foros. Eso es un caso, la verdad es que bastante interesante, y como dice Charlie, la verdad es que las experiencias también
antes de los 2000 pues eran meramente quirúrgicas y actualmente la verdad es que hay pocos casos porque no es una cuestión frecuente, pero sí ya la verdad es que a través de las diferentes opciones y de los dispositivos, esta opción del cierre cuando es simple o que tiene un vaso nutricio único, es mucho más factible y mucho más seguro el hacer el cierre por CAT, ¿no? Entonces, eh, así como decía el fetal de la revisión de la literatura, que la verdad es que son 3 renglones, yo sí les puse aquí, porque no sé si alguno de los cirujanos tenga también mucha experiencia en esto, pero en los foros que lo he presentado, la verdad es que nadie había visto algo similar, ¿no? Aquí en México y en Estados Unidos, la verdad es que sí, sí hubo varios ahí también en españoles que me decían que los había cerrado y hay otro israelí que sí tiene un caso publicado similar, ¿no? Entonces, eh, como tal, las malformaciones arteriovenosas pulmonares son comunicaciones anormales entre la arteria pulmonar y las venas pulmonares, generando o caracterizándose porque no interviene el lecho capilar, o sea, no hay hematosis del flujo de sangre y por eso empiezan a presentar la cianosis y la desaturación. Generalmente están asociados a un saco venoso aneurismático, como el caso que comentamos. Y esto existe una gran variedad en tamaño y complejidad, ¿no? O sea, el tamaño puede ser simple, como comentábamos, con un vaso nutricio único, o muy complejas, ¿no? O sea, son múltiples vasos que son malformaciones complejas a través de multivasos que principalmente el hecho se da con manejo farmacológico porque no hay como tal algo que ocluir, ¿no? O sea, vas a comprometer el flujo incluso pulmonar al momento de querer tapar algunas lesiones complejas, algunas malformaciones vasculares complejas. Entonces, pues, ¿cuál es la consecuencia? Que genera un cortocircuito de derecha a izquierda y que no existe un intercambio gaseoso o perfusión capilar. La verdad es que, como les comentaba, son poco frecuentes y así, de ese tamaño, mucho menos frecuentes, ¿no? Uno en 2600. La mayor parte de los casos está relacionado a la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que es un punto que siempre hay que descartar en estos casos, que encontramos sí las malformaciones arteriovenosas pulmonares, y el 65% de las malformaciones se asocian a una hemorragia, a una telangiectasia hemorrágica hereditaria, pero del 50 al 90% de los pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria tienen una malformación arteriovenosa pulmonar. Entonces, es una cuestión que está muy de la mano y siempre que tengamos un caso así, hay que hacerle un manejo multidisciplinario, ¿no? Lo que tenemos que considerar es que siempre están presentes al nacimiento, o sea, es una alteración genética, entonces están presentes al nacimiento y completan su desarrollo en la etapa adulta. Pueden crecer durante el embarazo y cuando existe alguna condición pulmonar anormal, pueden generar un compromiso muy importante al nacimiento o incluso en el feto, como mencionaba el artículo que compartimos, la verdad es que pues, hicieron una interrupción del embarazo en la semana 21 por el grado de compromiso ya que se estaba presentando a nivel cardiopulmonar. Pues bueno, como mencionábamos, la telangiectasia hemorrágica hereditaria es una alteración pues multisistémica que se hereda de forma autosómica dominante. Ya se ha estudiado bastante las mutaciones, el cromosoma 5, 7, mutación en diferentes regiones, pero es una enfermedad que, sobre todo en el adulto, lo tienen como bastante claro, ¿no? Se pueden presentar como síntomas la lesión de la mucosa, sangrado nasal, sangrado gastrointestinal, va a generar la anemia. Y en niños, pues ya nos tocó, hemos tenido malformaciones de arteriovenosas 3 casos, uno con una embolia paradójica y o alguna alteración neurológica, ¿no? Que eso también
es un punto importante siempre cuando no te queda muy claro el cuadro neurológico, pues siempre hay que hacer estudios de extensión, ¿no? Entonces, esto sí nos han tocado algunos casos interesantes y seguro que también allá por el infantil deben tener bastantes. Entonces, se pueden presentar de manera selectiva a nivel cerebral, que también se caracterizan por debutar con EBCs o strokes, y puede también presentarse la malformación a nivel del hígado y que da insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, el punto cardinal es insuficiencia cardíaca y posterior a esa hipertensión portal, encefalopatía portosistémica. Entonces, ¿cuál es la expectativa de la angiectasia hemorrágica hereditaria? Pues la verdad es que tiene una expectativa normal siempre y cuando se trate la alteración vascular pulmonar, ¿no? Porque eso sí genera una cianosis importante y como el otro caso de Turquía, a los 6 años, con una cianosis muy significativa, disnea, la edad de presentación es muy variable, pero la verdad es que si se corrige o se detecta, una edad media de muerte muy normal o muy de acorde a la expectativa de vida normal, ¿no? La epidemiología de los síntomas, la verdad es que casi el 25% van a debutar con EBCs, con abscesos cerebrales, infarto del miocardio, y las malformaciones arteriovenosas pulmonares de cualquier tamaño generan embolia paradójica, ¿no? Entonces, esta condición sí puede ser importante en el sentido de que todos nuestros niños que tengan algo de insuficiencia cardíaca pueden presentarse con una embolia paradójica y esto nos habla de que hay una malformación arteriovenosa. Pueden presentar migrañas severas, hemorragia nasal, respiratoria, y en otros casos los síntomas cardíacos son la causa cardinal de ahí de la sintomatología. Entonces, todo esto es importante. Y puede haber como varias presentaciones, ¿no? La presentación clásica o digamos la más grave, la que nos obliga a estudiarlo, pues es aquella que tiene disminución de la presión de oxígeno, disminución de la saturación, disminuye el CO2. ¿Por qué? Porque hay una disminución del intercambio gaseoso, ¿no? O sea, le llega menos sangre. Entonces, va a haber un incremento de la hemoglobina compensando, tratando de compensar la cuestión de la hipoxia y va a incrementar el gasto cardíaco. Entonces, este es ahí en el infantil tuvimos 2, 3 casos, igual así, debutando a los 15, 16 años con cianosis, hipocratismo, palpitaciones, insuficiencia cardíaca y migraña. Y bueno, puede también tener una clínica de filtración capilar disminuida, donde presenta la embolia paradójica o algunos casos que son menos frecuentes con paredes de la malformación como tal frágiles y pues, se van con cualquier esfuerzo, se rompe estos microvasos y la clínica va a ser hemoptisis y hemotórax, ¿no? Entonces también ahí todo lo que tenga que ver dentro del tórax, pues creo que a los primeros que van a acudir somos nosotros, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, la verdad es que el punto aquí que comentan sobre el eco contrastado es un punto que sí es como el parámetro que nos va a ayudar a definirlo o tratar de confirmar la presencia de una malformación arteriovenosa y es un estudio, pues como sabemos, no invasivo, que no genera radiación y la verdad es que es método muy confiable. Se comenta ahí en la bibliografía, ahí en el artículo de revisiones, del uso del eco contrastado. Entonces, ellos sugieren hacer un eco contrastado con 10 mililitros de solución agitada y hacer una inyección en una vena periférica. Cuando el contraste aparece en atrio izquierdo en menos de 3 latidos, se considera positivo para una malformación arteriovenosa pulmonar. Y hay incluso ya, digamos, como grados o estadifican la malformación arteriovenosa en cuanto a su compromiso o repercusión. Entonces, la leve
en 4 grados, la leve es la cuantificación de menos de 20 burbujas en el atrio izquierdo después de 3 latidos, y así se van como moderado extenso o extenso con definición endocardíaca cuando prácticamente el 50 o más del 60% de toda la inyección de, de nuestra jeringa se va al atrio izquierdo y se ve una definición endocárdica del atrio izquierdo que nos habla de que hay una malformación arteriovenosa pulmonar muy grande, ¿no? Entonces, en ausencia, o la ausencia o grado 1, que es pocas burbujas, menos de 20 burbujas en el atrio izquierdo, la verdad es que es difícil ver la malformación en la TAC. Pero a diferencia del ya el grado 2, grado 3, grado 4, la TAC va a ser positiva en prácticamente el 25, 80 y 100% cuando hay una malformación muy grande, ¿no? En cuanto a la angiografía, la gran mayoría de los casos se reserva para el tratamiento, como en el caso que presentamos. Es poco utilizada para el diagnóstico, pero en algunos, todavía, bueno, ya cada vez tenemos más acceso y mejores tomografías, pero cuando no nos queda claro el punto, si tiene o no, si es compleja, cuántos vasos nutricios hay y demás, si no tenemos un equipo de imagen con mucha experiencia, pues podemos intentar hacer la angiografía, digamos, previo al ataque. Y bueno, la relevancia en el diagnóstico de las recanalizaciones no evidentes en el ataque es un punto importante porque ahorita mencionamos el seguimiento de estos casos. La verdad es que cuando el niño está asintomático no se sugiere el cerrarlo por el riesgo de recanalizaciones futuras. Entonces estos niños se tienen que cuidar mucho también la cuestión de la radiación porque a futuro van a estar estando sometidos a varias tomografías, ¿no? Entonces, como mencionábamos, ¿cuál malformación arteriovenosa debo tratar? En niños, aquellas que sean sintomáticas, que tengan desaturación, que tengan grado de insuficiencia cardíaca, que generen una hipertensión pulmonar asociada. Entonces, todos esos casos se tienen que tratar, independientemente de la edad que presente, ¿no? Y en el otro, la verdad es que niños se sugiere que esperar un poco a que tengan más de 18 años en las asintomáticas. ¿Por qué? Porque tienen un alto riesgo de reperfusión con la terapia de embolización. O sea, tú le tapas el vaso nutricio y van creciendo, como es una malformación de la vasculatura sistémica, la verdad es que tiende a reperfundir previo a la embolización o al dispositivo y eso genera nuevas malformaciones arteriovenosas, ¿no? Entonces, como comentábamos, el niño tiene que ser como, pues, muy bien estudiado y la verdad es que siempre considerar a largo plazo el riesgo de la lesión por radiación, porque van a ser niños que dependiendo de la presentación clínica, van a estar siendo sometidos a, en caso de los ecos contrastados con más de 20 burbujas, pues ni modo, les toca el ataque, ¿no? Entonces, sabemos que cada vez la tomografía es más noble y las técnicas y demás van siendo cada vez mejores, pero bueno, finalmente el efecto estocástico pues siempre es un punto a considerar, ¿no? O sea, la radiación acumulada a largo plazo sí es importante. Y bueno, los adolescentes y adultos, pues, tratar todas sintomáticas, asintomáticas y recanalizadas, ¿no? Es decir, si encuentras una malformación en el adulto, pues hay que tratar, ¿no? Independientemente del diámetro, sea menor o mayor a 3 milímetros. Y bueno, como opciones del tratamiento, la embolización percutánea, pues va a ser la mejor opción para la mayoría de las malformaciones. La verdad es que tienen un riesgo de complicaciones muy bajo. A diferencia, por ejemplo, en la resección quirúrgica, ¿no? En la resección quirúrgica mencionan ahí como indicaciones cuando hay lesión lobar o segmentos pulmonares con malformaciones arteriovenosas pulmonares difusas, ¿no? No hay un vaso nutricio único, está todo el segmento pulmonar con la vasculatura ahí muy fina que no hace hematosis, entonces finalmente ese segmento pulmonar va a contaminar
al resto de la vasculatura pulmonar. Entonces, muchas veces esa es la resección quirúrgica. La verdad es que no es sencillo, pero bueno, finalmente la toma de decisiones dependiendo también de la condición clínica del paciente, ¿no? Cuando las malformaciones no son susceptibles de embolización o aquellas con una arteria nutricia muy grande que no sea susceptible de embolizarse, ¿no? Cada vez son menos, la verdad. Cada vez hay más opciones. Pero bueno, los beneficios que va a tener es que al momento de cerrar la malformación mejora la oxigenación, ¿no? Disminuye la insuficiencia cardíaca, incrementa la tolerancia al ejercicio, va a crecer el niño súper bien, entonces disminuye la incidencia del EBC, el embolismo paradójico, mejora las migrañas, efectos fisiológicos como el que vaya bajando la hemoglobina poco a poco. La verdad es que prácticamente se cura el paciente, ¿no? Que es un punto importante, que son cuadros también muy aparatosos, ¿no? El niño cianótico que no le encuentran ahí por qué está y cada vez con una clase funcional más deteriorada y se va, se pone, se cierra y la verdad es que les va súper bien. Entonces, los principios de la embolización es de que se ocluye la arteria nutricia, se cierra la comunicación para preservar al máximo el parénquima funcional pulmonar, que esa es la gran ventaja del cateterismo, a diferencia de la cirugía, que de repente se puede lesionar o requerir la necesidad de hacer una resección del tejido pulmonar. Entonces eso, pues, a largo plazo no es lo ideal, ¿no? Eh, a través de la embolización logramos en muchos de los casos, en caso de que sean varios vasos nutricios, embolizar todas las arterias nutricias y con eso generas el completo resolución del problema. No tenemos que meter, porque antes pues se metían ahí coils y coils y coils, y en este caso pues se hubieran metido ahí 1000 coils y la verdad es que no es la intención, ¿no? Porque vas a tener material ahí en este fondo de saco. Lo ideal es embolizar el saco, el vaso nutricio y poco a poco el saco aneurismático va a ir perdiendo, al ya no tener flujo, va a ir perdiendo tamaño y la verdad es que queda perfecto, ¿no? Y bueno, el uso de heparina IV durante el procedimiento es para evitar el embolismo. Estas son las radiografías del caso que les presenté. Miren cómo, la verdad es que esa radiografía inicial de un niño de 2 días de vida a la izquierda, la verdad es que no teníamos ni idea qué era. La verdad es que sí estaba, veíamos algo vascular, la verdad es que sí teníamos claro que era algo vascular, pero nunca nos imaginamos que era eh, una fístula arteriovenosa pulmonar. Y este es el control. Un año después, ahí está el dispositivo y la verdad es que el parénquima está perfectamente normal. Pues prácticamente, pues digo, había muchos detalles ahí en el cierre. La verdad es que no veo ningún caso de el exponer más detalles en la cuestión técnica de la colocación, pero este es el dispositivo que más se está usando como para embolizar, ya sea, por ejemplo, los fontanes, nos ha funcionado mucho en los glenes con colaterales. Es un dispositivo que es muy, es nitinol, pero la verdad es que no tiene, a diferencia de los dispositivos de PCA y de CIB, este no tiene Dacron. Entonces es muy flexible, muy suave, entonces tiene muy buena navegabilidad, tiene el sistema de 2 discos y una cintura y la verdad es que el cierre lo hace también de manera muy rápida y la verdad es que los resultados con el Vascular Plug 2, la verdad es que son muy buenos. No lo cerramos con nosotros, pero prácticamente el dispositivo que pusimos es la misma, es el mismo mecanismo, ¿no? Y bueno, esto también es importante, el seguimiento posterior a embolizar, ¿no? Se requiere un eco contrastado
cada 6 a 12 meses y si es negativo, repetirlo después de 3 años. Estos pacientes no se pueden dar de alta a pesar de que la respuesta después del procedimiento sea magnífica. La verdad es que por la condición genética que predispone a hacer nuevas malformaciones, no podemos darlos de alta, ¿no? Si el eco contrastado es positivo, como mencionábamos, más de 20 burbujas, que sería el grado 2, en el atrio izquierdo, al hacer el eco contrastado, hay que hacer tomografía, ¿no? De control para ver que no haya algún crecimiento o la aparición de una nueva malformación o la recanalización de una malformación que se haya ocluido previamente, ¿no? Eh, Igual, pues si la malformación está persistente, pues lo que dé, ¿no? O sea, hay que repetir la embolización, cerrar el vaso nutricio lo más distal, idealmente a la arteria pulmonar, pero cuando existen los casos que pues ya le embolizaste distal y después se reperfunde, pues la verdad es que cada vez en esos casos va siendo un poco más complicado técnicamente, ¿no? Eh, Digo, pues va a ser el seguimiento con el eco y después con la TAC, y en la TAC te puedes encontrar pues que se recanalizó algún flujo colateral, un flujo bronquial, el flujo retrógrado por la vena, o sea, varios escenarios que puedes definir de forma muy clara con la tomografía. Y bueno, estos son los artículos que les mandé, es un artículo japonés donde mencionan los hallazgos de una comunicación directa de la rama derecha de la arteria pulmonar con el atrio izquierdo, ¿no? Ellos lo mencionan como, o sea, se separan porque estrictamente sí no es lo mismo una malformación arteriovenosa pulmonar a estos casos que es una comunicación directa de la rama de la arteria pulmonar con el atrio izquierdo. La verdad es que estos casos dan una sintomatología mucho mayor y generalmente se interrumpe en el embarazo por el grado de dilatación de las cavidades y por el grado de cardiomegalia y seguramente por el compromiso también pulmonar, en el crecimiento pulmonar que vayan a tener. Entonces, le presentaron ellos ahí como la casuística que había hasta ese momento. La verdad es que no son muchos casos. Les digo, no son lesiones muy comunes, pero la verdad es que en cuestión de medicina materno-fetal también cada vez están como mucho más naturalizados con este tipo de malformaciones cuando de repente en el eco fetal les van apareciendo una dilatación, asimetría de cavidades, el crecimiento de cavidades derechas sin una causa estructural cardíaca. La verdad es que es un punto también a considerar y a buscar ahí alguna alteración de malformación arteriovenosa. Y pues esto también, como es un chat, un foro quirúrgico, pues también les va bien a algunos con la cirugía, ¿no? Este es un caso que fue presentada en Argentina, en un foro ahí internacional. El grupo es de Turquía, donde presentan un paciente de 6 años que inició su clínica después de los 6 meses. En el primer año de vida, una secuencia progresiva con intensa cianosis y disnea, y se ve aquí en la angiografía un saco aneurismático gigante que comunicaba también la rama derecha con el atrio izquierdo, y la verdad es que lo resolvieron muy bien a través de toracotomía, resecan el saco aneurismático y en ese contexto refieren que el problema se resuelve al 100%. La recuperación es muy buena, se egresa a los 6 días de la intervención, muy bien, y con una saturación de 97%, ¿no? Entonces, ellos también mencionan que la recuperación de la clase funcional ANIJA 1 es en 6 meses después de tener un IJA 4 con una cianosis intensa y
Entonces, estas son la radiografía inicial de nuestro niño, de dos días aquí tenía, y este es un año después aquí con su dispositivo. La verdad es que son alteraciones poco frecuentes. La verdad es que está interesante el caso, siempre hay que considerarlo y una vez teniendo el diagnóstico, tratándolo, pues siempre hay que llevar un manejo multidisciplinario, ¿no? Y pues eso sería todo. No sé si tengan dudas, comentarios. Muchas gracias, Beto. Pues la verdad es que es un caso súper interesante. Digo, de por sí ya sabíamos que no era común y con tu presentación pues nos queda mucho más claro, ¿no? Me decías que ya han tenido ustedes 3 casos. La verdad es que yo no recuerdo, en infantil por aquí conectados un ratito a Orlando. No sé si ellos en su estancia vean algo, pero estos 3 casos que ustedes tienen son similares en cuanto a tamaños, etcétera. No, no, las otras dos son complejas. O Ok. sea, son malformaciones arteriovenosas múltiples, complejas, o sea, que es como el paciente que también, el caso que tenemos muy presente, también el bebé tenía como 6 meses, falleció. Le hicimos también el CATE, una malformación arteriovenosa en ambos pulmones. Entonces, el paciente saturaba 80 con oxígeno al 100% y la verdad es que eh, se mandó al 20 para terapia inmunológica, porque sí hay reportes ahí de los manejos ahí con terapia inmunológica para estos casos. La verdad es que no les va muy bien, pero la verdad es que el paciente se le asoció síndrome de Angelman, pero la verdad es que el paciente le fue muy mal, ¿eh? O sea, y otro caso con una malformación simple del tercio inferior del pulmón derecho y que la verdad es que asintomático y fue igual el hallazgo del CATI. Pero la verdad es que las malformaciones arteriovenosas pulmonares, yo me acuerdo también una en el infantil que debutó a los 15 años, una niña que pues sí, literalmente empezó con cianosis, disminución de la clase funcional, una malformación, ese era múltiple, pero era simple porque tenía varios vasos nutricios, entonces se pudo embolizar ahí el más grande y con eso mejoró. La verdad es que ya no le pudimos dar seguimiento, pero son casos poco frecuentes y la verdad es que, te digo, el resultado, una vez definido como tal el problema, la verdad es que les va bien. En un inicio recuperan muy bien la clase funcional, disminuye la hemoglobina, recupera su saturación y el tema es seguirlos a largo plazo porque este tema también ahí en Boston tiene el doctor Marshall ahí su clínica de las malformaciones arteriovenosas. Entonces, esto sí es como les mencionaba, no lo puedes dar de alta, hay que estarlo vigilando con el eco y la clínica para que en el caso de que nuevamente empiece a generar nuevas malformaciones, pues tratar de resolverlas lo antes posible. Ok, perfecto. Bueno, tienes dos comentarios. Primero, bueno, la doctora Luz dice que es el segundo que ve en su práctica y pregunta que en este caso se descartó otras malformaciones en otros órganos. Sí, tiene el paciente se le abordó por todo lo de neuro, tiene, no tiene algún tema como tal estructural neurológico, sino más bien hubo un retraso del neurodesarrollo importante que con la terapia, la verdad es que el niño va bastante bien. Se le abordó también con ultrasonido renal, se le vio en el cateterismo también los riñones, la verdad es que filtraron muy bien, no ha tenido mayor tema.
Y en cuestión de ortopedia también lo mandamos porque estaba un poco la cuestión de la marcha, pero del resto todo bastante bien. Perfecto. Y bueno, se integró con nosotros el doctor David Ruiz, compañero de la doctora Cindy. Bienvenido, David. Y tiene una pregunta. Dice que, buenas noches, una duda. El caso de tener la afluente arterial, esa misma malformación aneurismática, ¿puede continuar con la arteria pulmonar superior izquierda? Hace poco hicimos un diagnóstico idéntico y tengo el video de la angiotomografía, pero quería saber su opinión del caso clínico, si es posible. Muchas gracias. O sea que de la arteria pulmonar sale está aquí la pregunta, ¿verdad? Sí, o sea, que dice que si teniendo la afluente arterial en esa misma malformación aneurismática, puede continuar esa misma malformación hacia alguna de las arterias pulmonares, o sobre todo a la superior izquierda. Sí, o sea, la verdad es que hay, o sea, aquí hablando de las malformaciones vasculares, la verdad es que puedes encontrarte eh, pues cosas que no te explicas o que nunca has visto, ¿eh? La verdad es que, por ejemplo, este caso sí, al final, ya en retrospectiva, pues te digo, todo el fetal al momento del nacimiento y todo, sí había una zona donde veías de la arteria pulmonar izquierda cómo pasaba el flujo, un flujo ahí y hacía el saco, ¿no? Pero, y el caso de Japón, pues es que de la arteria pulmonar directamente comunica a través de una fístula, pues, hacia el atrio izquierdo, pero no hay un saco aneurismático. Entonces, estas son la verdad es que el saco genera la variabilidad en la presentación clínica, porque si de repente hay un saco pequeño, pues la verdad es que no genera mayor problema. Claro. Cada vez, mientras más grande sea el saco y más te genere robo del flujo de la pulmonar, pues más clínica vas a tener. Pero el tema cuando va directo de la arteria pulmonar al atrio, el punto es la insuficiencia cardíaca tan brava que genera, porque no, estos casos, por ejemplo, pues, lo interrumpieron porque iba al hidrops muy rápido, ¿no? Entonces, esa cuestión, yo creo que en la cuestión de las malformaciones vasculares, te puedes encontrar lo que sea. No sé si le hayan ya hecho alguna intervención o qué clínica tenía ahí el paciente, porque la verdad es que nació muy bien y a las 48 horas empezó a la cianosis, dificultad respiratoria, hicimos el abordaje, el ATAC, y estaba con el CPAP y ya muy sintomático, estaba saturado en 75. De acuerdo. Está por ahí David. Bienvenido, David. Si quieres comentarnos un poco de tu caso. Fíjate que no. Perfecto. Ahí te escuchamos ya. A ver, adelante. No, fíjate que no te escuchamos, David. No. Y sí está abierto tu micro, pero no te alcanzamos a escuchar. Igual sí. No, fíjate que no. O igual si lo quieres ir escribiendo y aquí se lo vamos comentando al doctor Exacto. Zárate, porque sí parece que hay algún problema ahí con el audio. Mientras yo comentarles, hace poquito nosotros estuvimos, digo, hablando de malformaciones, ¿no? A lo mejor ni siquiera este tipo de fístulas. Un paciente se operó de Fallot y la historia estuvo bastante, pues curiosa al final, porque es un niño que llegó, que aparentemente hizo crisis de hipoxia, pero también se había pensado en crisis convulsivas. Entonces, obvio, ya hay estos niños clásicos que nos llegan súper tarde, hizo estos eventos, convulsionó aparentemente, se decía que puede ser crisis de hipoxia, se le hizo una tomografía, se había pensado en una zona de isquemia, que era la causa, a final de cuentas, por la misma cardiopatía y por la cianosis, pero al final resultó un cavernoma. Pero explorando un poco, bueno, más bien un poquito más la dirigió ahí el doctor Bolio, íbamos pasando visita, lo vio, parece que tiene nistagmus, entonces se vio también en algunas imágenes en el ojo, entonces vieron que había ese mismos malformaciones arteriovenosas que se iban
directamente ahí al ojo. Entonces, al final de cuentas, creo que estos niños siempre traen, tú dijiste que ahí la mamá tenía como la cereza del pastel, pero tienen siempre también un as bajo la manga para buscar, ¿no? Algunas otras Claro. alteraciones que seguramente están ahí englobadas. Sí, sí, sí. No, la verdad es que son casos que siempre se tienen que ver, este, pues, por todos los servicios. Yo también ahí, en el momento que le hicimos, lo vio endocrino, lo vio neuro, y sí, o sea, descartar ahí algunas otras alteraciones, como comentaba la doctora Nova, en nefro también lo vio y dijo, pues, la verdad es que no hay nada, hasta ortopedia, todo, la verdad es que sí es un caso que lo tenemos ahí como muy cautivo y pues también creo que ya abrió ahí también su expediente en el INP y están ahí manejado por los dos hospitales y el niño, la verdad, afortunadamente va bien. Muy bien. No, pues buenísimo. Mira, ya nos puso por aquí David. Dice, sí se realizó un cateterismo y se encontró el aneurisma que se originaba de la rama pulmonar izquierda y se continuó con la arteria pulmonar superior izquierda. Se pasó inicialmente por cirugía, oncología por sospecha de malformación pulmonar, pero al ver que presentó sangrado decidieron suspender la cirugía, solo realizaron una resección del lóbulo superior izquierdo y el cateterismo postoperatorio se encontró el hallazgo final, al revés el proceso de estudio, pero bueno, estuvo. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí, es que ese es el tema, ¿no? O sea, la verdad es que acá también en el López, pues casi que nosotros, lo que de repente nos genera duda digo, cada centro conoce sus fortalezas, sus deficiencias, entonces acá, si me tiene duda o algo y no le encontramos nada en el eco o vemos algo en el eco que no nos queda claro, pues lo pasamos a CATE, ¿no? Y la verdad es que sí solicitamos ahí el material y demás, y yo creo que ese caso pues también evitas, porque si tú analizas la radiografía después de un año, la verdad es que el parénquima pulmonar se ve perfecto, ¿no? O sea, todo está respetado, a diferencia de estos, cuando entran y ven ahí la malformación pues, reseca y demás, pues ya perdiste ahí parénquima pulmonar importante a futuro. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Pues no sé si haya algún otro comentario, alguna pregunta. Mira, el doctor Bolio nos pregunta si se ha relacionado con Becky Wiedemann o con von Hippel-Lindau. Creo que este paciente que nosotros te comentaba, parecería que lo estaban relacionando ahí con el von Hippel-Lindau. Entonces, no sé si ustedes vieron alguno de genética o algo relacionado. Sí, no, lo mandamos y la verdad es que o sea, es la telangiectasia hemorrágica hereditaria y le Ya. iban a hacer una estudio genético, pero la verdad es que ahí se atravesó mucho la pandemia, de por sí ahí también mandarlo al 20 está, o sea, la verdad es que está muy saturado y lo mandamos y después ya creo que lo iban a ver también en el INP, pero todavía no se ha concretado ahí la asociación o no tenemos ahí también Diagnóstico. el diagnóstico, pero la verdad es que no cumple, por ejemplo, para Beckwith no tiene datos compatibles con Beckwith, la verdad es que no hizo hipoglicemia, nada, la verdad es que estaba bastante normal el bebé. De acuerdo. Orlando, gusto saludarte, adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Pues yo nada más quería felicitar al doc. Muy bonito el caso. La verdad que en el GIM, más o menos recordando la casuística que ha habido, hace 4 años, habíamos tenido un caso, pero el tipo de malformaciones arteriovenosas que había tenido era. ¿Se cortó? Sí, espera, fui yo. Listo. Ya, No sé perdón. si. Sí, listo. Les comentaba que hace 4 años un casito de una paciente de 3 años
la cual llegó Ajá. por desaturación, básicamente. Estaba con saturaciones basales de 76, 77%. Se inició el abordaje y nunca se encontró cardiopatía estructural. Entonces, fue ahí que durante el eco se hizo contraste y se observó que efectivamente, como decías, empezó a observarse burbujas en el atrio izquierdo sin ningún defecto interatrial acompañante. Era una cantidad significativa y de ahí se empezó a pensar en fístulas arteriovenosas. El problema fue que en la tomografía no se encontró nada y posteriormente en el cateterismo, pues parecía fístulas arteriovenosas, se denominó al final como difusas, o sea, en realidad eran pequeñas, eran múltiples, en realidad fue una manera muy difícil de diagnosticarlo porque por angiografías no quedaba completamente claro, pero uno hacía estudios gasométricos y observaba cómo no había ese intercambio gaseoso y la sangre que entraba literal en las venas era, perdón, en las arterias cuando hacíamos las gasometrías, porque se entró de manera retrógrada hasta las venas pulmonares, no había Ajá. cambio en el CO2 que nosotros identificábamos gasométricamente. La verdad que ese caso yo lo vi pues con David y David Salazar y pues ahora sí que generó mucha duda, ¿no? Porque no era el clásico caso como el que nos muestras donde o No. por obviedad existe un conducto grande, un trayecto que tiene que cerrarse, obviamente, pero es el único caso que a mí me ha tocado ver fuera del que nos estás mostrando. La verdad que pues este es mucho más, No, este es el escenario que bonito, quiere ¿no? el hemodinamista, ¿no? Porque dices, Exacto. no, pues ahí le pongo y lo cierro y lo cura. No, los otros casos que hemos tenido son esos, son difusas, complejas, múltiples, que la verdad es que no hay nada que puedes ofrecer, pues muchas veces por cateterismo, la verdad es que no. En ocasiones, cuando están limitadas a un segmento pulmonar, puedes comentarlo con el cirujano y si hay una desaturación importante y demás, hacer la resección del segmento afectado, pero ya no es tan sencillo ahí la toma de decisiones, porque, o sea, al tratar de limitar un poco o resecar la zona enferma, la verdad es que te llevas un buen segmento de parénquima pulmonar. Entonces, no es sencillo, pero este caso que nos tocó a nosotros estaba difusa, múltiple, bilateral, ¿no? Entonces, ahí también duró como 6 meses el niño y falleció. Porque sí, no, Claro. les va mal, les va mal. Sí, sí, ya, la verdad yo ya no supe qué fue el paciente. Hubo intentos de buscar atención en Estados Unidos, pero ya no Ajá. supimos porque el familiar pues en realidad pidió casi todos sus estudios y se fue, ¿no? Y al contrario de lo que dices de que no querías aburrirnos con el procedimiento y eso, yo hubiera preferido que nos hubieras puesto desde el inicio hasta el final cómo le Ah, colocaban el dispositivo, porque imagino que mira, había estado muy padre. Orlando, vamos a hacer nuestro journal de intervención. Tú no escuches. Yo invito a los cafés en el VIPS para que el día que puedan se vayan a reunir ahí. Sí. No, es que, No, pues, digo, el foro pues es quirúrgico y la verdad es que creo que el punto ahí también a los cirujanos y demás, pues como siempre hemos dicho, ¿no? El trabajo en equipo hay veces que sí le entra el cirujano y hay veces que no hay mucha opción por CATE, pero el escenario no estuvo sencillo, ¿eh? Y sí, lo presentamos allá en el SOCIME y pues también con David que presentó fístulas coronarias. Entonces, claro, sí. el punto es que son malformaciones vasculares poco comunes y la verdad es que estos casos siempre dejan algo, ¿no? De enseñanza. Claro. No, pues felicidades, Alberto, y gracias. Saludos a todos. Ahora, Hombre, nunca se expuso a cirugía, o sea, nunca se oyó la opinión del cirujano, ¿no? ¿O sí? O sea, o nunca sea, pensaron en lo operarlo. comentamos con Lupita, o sea, pero la verdad es que el punto es que al momento del procedimiento le dijimos lo vamos a cateterizar y todo. Lupita estuvo ahí en el cate y creo que todavía no llegaba ahí Max. Este,
Pero dijo Lupita, no, pues éntrele. La verdad es que sí, y quedó tan cerrado en 20 minutos que ya no hubo necesidad de hacer o plantear alguna otra intervención. Sí, porque pensando en qué procedimiento quirúrgico habría sido, pues sería ir y buscar más o menos lo mismo, o sea, buscar el aneurisma, Exacto, como le hicieron en el caso que presentaste, ¿no? Por toracotomía, exacto. buscar Ujú. ese aneurisma y resecarlo y ligarlo. Sí, sí, sí. Sí, pareciera que también no habría tanto tema ahí quirúrgico, pues. No, definitivamente mejor para el niño que se haya embolizado, pues, pero, Exacto. pero, pero sí Sí, habría hay opción posibilidad, quirúrgica, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, exacto, El exacto. riesgo, el tiempo, todo, obviamente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Y sobre la otra todo, es, no, son casos muy aislados, pues, o sea, un aneurisma Sí, de arteria pulmonar. Existen también los aneurismas arteriovenosos, pues, o las fístulas arteriovenosas aneurismáticas a nivel sistémico, de aorta a vena sistémica, ¿no? De una arteria sistémica a la propia vena sistémica, y esos son aneurismas que nos ha tocado resecar. Periféricos, todos, muchos, algunos iatrogénicos, como saben, pues, o traumáticos. sí, Pero, sí. pero bueno, el principio es el mismo, una bola que llega sangre arterial y sale sangre venosa, nada más que en este caso estamos hablando de arterias y venas pulmonares. No Exacto. está fácil y no está fácil el diagnóstico, ¿no? Aquí lo interesante es que el cortocircuito De derecha a bueno, se izquierda. convierte en un cortocircuito de derecha a izquierda. Exacto. Sí, sí, sí. La otra es que si no se dieron fármacos o si no, pues no lo hicieron. No iba a cerrar con anticuerpos o con monoclonales Ah, o con no, digo, ni siquiera con propranolol, ¿no? Pues ahora se está usando propranolol para malformaciones arteriovenosas, pero pues no. O sea, esto sí, es no, yo creo algo que grande, único, exacto. de un solo vaso, muy dilatado, ¿no? Esto Sí, es quirúrgico en el sentido de maniobras como el intervencionismo o una cirugía. exacto. más bien me quedé pensando yo, doctor y Beto, si estos pacientes serían candidatos por el riesgo como mencionabas, que hay que estarlos vigilando y que hay que estar todo el tiempo tras de ellos porque se pueden formar algunas otras malformaciones, precisamente que no fueran candidatos o en algún te han comentado algo en los foros, algún medicamento para evitar precisamente esas fístulas que pudieran repercutir o volver a presentarse. Es que, fíjate que, o sea, sí hay algunos reportes, y incluso nosotros con el paciente sí empezamos a buscar, ¿no? Porque si no, cuando no le puedes ofrecer algo quirúrgico de intervención, la verdad es que te tienes que ir al manejo clínico, pero la verdad es que no ha habido una respuesta favorable con los fármacos, con beta bloqueadores o le dejamos a este paciente, ahorita te digo, pero el punto es que en el seguimiento, los adultos, a pesar de, como te decía, la clínica tienen sus estadísticas ahí muy claras en cuestión de reperfusión y todo, ya no es que estén, digamos, pensando en buscar ahí las metas con medicamento. Ellos lo están siguiendo, se abre un nuevo vaso, van y lo tapan. No sé hasta el momento si haya o no algún fármaco. Yo creo que la revisión hace 2 años que hice, no había un fármaco que pudiera, digamos, detener de forma efectiva cuando es una telangiectasia hemorrágica hereditaria. Ajá, porque hay una angiogénesis alterada, modificada genéticamente, ¿no? Entonces, cuando hay un hemangioma, como decía el doctor Bolio, pues el propanolol y demás, que es una malformación ahí superficial o alguna alteración no sindromática o no con un sustrato genético, yo creo que sí habría chance. Pero en estos casos, la verdad es que
o les mandan su placa y todo, porque salen ahí los puntos blancos ahí de las malformaciones ahí también padres. De Como en acuerdo. este caso se vio, la verdad es que la radiografía esa también estaba impresionante. A los 2 días se manchado ahí arriba, todo ocupado, y dices, pues, ¿qué es eso? Ahora, ¿No? ahora hay que tomar en cuenta otra. Cualquier medicamento antiangiogénico, en los niños, Pudiera. pues, o sea, si es Ah, no. antiangiogénico, son terapias dirigidas a que no crezcan los vasos sanguíneos y bueno, ya no se vuelven a formar malformaciones, pero a lo mejor no crecen los vasos sanguíneos que sí deberían crecer y el niño se queda chiquito o se necrosan ciertas partes o ciertas partes que dependen de vasculatura, pues no se les forma y empiezan a estar isquémicos. O sea, es un mundo, habría mucho que investigar y estar autorizado en niños, ¿no? Ahora, Incluso estaba yo pensando cuando empezaste la plática, este, qué tanto la mamá, al estar en un área de quimioterapias y con niños oncológicos, que tomen o que toque o algo, antiproliferativos o que toque teratogénicos en un momento dado, que esto haya sido un de Influido, origen pues, o sea, teratogénico, como ¿no? un... aunque, por Sí, ejemplo, en el caso de las malformaciones en los niños, sobre todo estos hemangiomas que se les da propranolol y que ahora se está manejando a veces a veces sirolimus o a veces estos medicamentos tópicos, la verdad es que no hay como tanto problema de ah, efectos bueno, colaterales exacto. a otros niveles, ¿no? Por eso me quedé pensando en esto, Sí, porque sí, sí. en el caso de esos niños, pues sí se les maneja el propranolol o sirolimus o algunas otras situaciones por largos periodos y la verdad es que al parecer no hay tanto. Pero bueno, aparte, pues desafortunadamente la población es pequeña, ¿no? Como para poder hacer estudios y realmente decir, ok, este le va a servir, Exacto. este se lo dejo. En algún momento nosotros platicábamos acerca de estas conexiones anómalas de venas pulmonares que se ha visto, por ejemplo, que cuando hay obstrucciones, algo similar al sirolimus lo pueden estar utilizando para evitar, y etcétera, etcétera, ¿no? Y decimos, bueno, ¿a Pero es cuáles? para evitar la fibrosis, ¿no? Más bien. Exacto, sí, 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 pero a lo que voy es que es una buena población, ahí sí podría ser como una población, o vas a tener una buena población para estudiarlo y decir este sí, este no. Pero estos casos que ustedes tienen, híjole, yo creo que son tan pocos que es muy difícil hacer como estos Sí, estudios, un ¿no? estudio ahí con más de el beneficio, riesgos, todo, no está tan sencillo. Muy bien. Sí, pero sí creo que le dimos sirolimus también Ujú. al otro bebé con No, el... yo me refería más bien a estos monoclonales nuevos, biológicos, el Sumaps y esas cosas, pues todos los anticuerpos monoclonales nuevos, hay unos específicamente dirigidos a la angiogénesis. Por Sí, 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 ejemplo, sí. cuando hay algún problema oftalmológico para evitar la angiogénesis en el humor vítreo, porque pues, te produce No, y glaucoma o te son, produciría falta de la visión, entonces se inyectan estos anticuerpos monoclonales ahí para que no proliferen los vasos sanguíneos cuando hay una hemorragia vítrea. exacto, sí, sí. No, y son una maravilla. Sí. Y funcionan muy bien. Muy bien. Muy No, bien. muy padre. Felicidades. Sí, justo eso, o sea, ya iba, pues muchas felicidades a ti, a Iñaki, por supuesto que están haciendo cosas muy interesantes y sobre todo que tengan la oportunidad de presentarlos en foros internacionales, que ahí es donde vale la pena que los trabajos que se hacen dentro de los grupos pues estén presentes. La próxima semana va a presentar el doctor Miguel Medina, ya nos hará llegar los artículos. Y por ahí hay una propuesta, que la verdad es que suena bastante interesante, los dejo ahí en la mesa. Alguna vez en un congreso nos invitaron a nosotros a presentar cuál había sido nuestra peor pesadilla. Hemos hablado de un montón de cosas bien bonitas, de éxitos, pero creo que la verdad es que fue una sesión bastante productiva porque al final del día a veces cuesta trabajo, ¿no? El decir, esto me fue mal, pude haber hecho esto. Entonces ahí la propuesta es presentar, pues, a lo mejor una serie ahí de 3 sesiones en las que tanto hemodinamia como anestesio, como terapia intensiva y por supuesto cirugía, que son los que más culpa tienen siempre, pues presentar un caso ahí de conflicto, ¿no? Para pues, ver la opinión de los demás. Ya les hago llegar ahí las ideas posteriormente. Beto, pues algo con lo que quieras finalizar. No, pues lo de siempre, ¿no? La verdad es que el punto
a mí no me deja de sorprender también la cardiología pediátrica, la heterogeneidad ahí de los casos, cómo te vas encontrando casitos y casitos y casitos. Y la verdad es que son retos interesantes. Yo creo que pues tenemos que estar muy al pendiente de todo, ¿no? La verdad es que también rascándole esto, sí hay poco, la verdad es que no hay muchos artículos y demás, o sea, sí hay como unos 15, pero el hecho pues de encontrar de repente cosas las que no habías visto, pues porque esto también nunca lo vimos allá, esas dimensiones y todo, pues te hace como pues impulsar y tener siempre el empuje a estar actualizando, leyendo. Yo creo que estos foros también son muy importantes, ¿no? El que tengamos esa inquietud de seguir aprendiendo. Yo creo que cada lunes puedes sacar nuevas cosas y aprender, por ejemplo, estos casos clínicos y demás también que han presentado también, pues la verdad es que está padre y pues aprendemos todos, ¿no? Es la idea. Claro, de acuerdo. Y bueno, No más para terminar, te digo, alguna vez yo oí al doctor Deleval decir, hay medicina basada en la evidencia, pero pues se necesita la evidencia. Cuando no hay mucha evidencia, porque son muy pocos casos, se puede hablar de medicina basada en la experiencia. Pero cuando nadie tiene experiencia, a veces tienes que tomar decisiones con medicina basada en la eminencia. O sea, ¿qué es lo que se le puede ocurrir a los más inteligentes o a los más Sí. viejos, ¿no? A los que han vivido mucho. Entonces, estas cosas son así, ¿no? A veces la toma de decisiones tiene que ser en base a ese problema, es único y pues oír todas las opiniones, ¿no? Sí, Pero claro. bueno, muy bien, muy padre, felicidades. perfecto. Muy bien, Beto. Pues muchísimas Vale. gracias. No, solo te quería comentar que tú has sido el que ha tenido más views en Facebook, entonces creo que tienes más afluencia en redes sociales que Eso. está perfecto. Bueno, Eso, muy bien. pues que tengan todos muy buena noche. Cualquier cosa, nos comunicamos la próxima semana y les hago llegar los artículos. Que Vale. descansen. Buen inicio de semana a todos. Vale.